Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Y estamos aquí en nuestro segmento, pues de seguir profundizando más en la persona del Espíritu Santo. Y hay algo importante en nuestra vida, y es reconocer que el Espíritu Santo a mí me permite proclamar con mis labios que Jesús es el Señor, proclamar con mis labios que Jesús también es mi Señor. Eso hace el Espíritu Santo en nuestra vida. La acción del Espíritu Santo en mi vida como cristiano me permite proclamar el señorío de Jesús sobre mi vida. Entonces, pensemos en estas palabras: Jesús el Señor, Jesús mi Señor. Porque dice también la palabra que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Entonces ahí está la acción del Espíritu Santo que permite que mis labios se abran para proclamar el señorío de Jesús. Ahí está la acción del Espíritu Santo que permite que mis labios también proclamen que Jesús es el Señor. Entonces, algo importante en nuestra vida, porque muy a menudo, muy seguido, en muchas ocasiones estamos repitiendo siempre esa frase: Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor. Pero en verdad debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos viviendo en nuestra vida diaria el señorío de Jesús. Si le estamos permitiendo a Jesús que, así como le proclamamos con nuestros labios que es el Señor y que es mi Señor, esté en verdad siendo Señor de mi vida. Examinarnos si en verdad estamos permitiendo a Jesús que sea el Señor en mi vida, que sea mi Señor en mi vida. Y a eso nos lleva el Espíritu Santo, a darnos cuenta si en verdad estamos proclamando a Jesús como el Señor o como mi Señor solamente de palabras y no hay una vivencia interior con Él. El Espíritu Santo nos lleva a tomar conciencia de eso, que no solamente hay que proclamar a Jesús como el Señor, sino a vivir el señorío de Jesús en nuestra vida. ¿Y qué significa entonces esto? Decir Jesús es el Señor. ¿Qué significa estas palabras cuando yo digo Jesús es el Señor? Significa entrar libremente en el ámbito de su dominio. Cuando yo digo Jesús es el Señor, significa entrar libremente en el ámbito de su dominio. Significa reconocer que Él es el Todopoderoso. Significa reconocer que Él lo puede todo. Significa reconocer que Él tiene el control de mi vida. Y significa reconocer que ya no me pertenezco a mí mismo y que Él puede disponer de mí en todo momento. Eso significa esa palabra cuando yo digo Jesús es el Señor. Significa entrar en su dominio. Significa reconocer que Él es Rey, que Él gobierna, que Él manda y que yo tengo que escucharlo y obedecerlo en la fe. Eso significa decir Jesús es el Señor. Y el Espíritu Santo a nosotros nos ayuda a vivir ese señorío de Jesús, a someternos a Él libremente a través de la fe en la obediencia a su palabra. ¿Y qué significa también cuando yo digo Jesucristo es mi Señor? Es algo más profundo todavía que nos compromete aún más. Es reconocer que Jesucristo es la razón de mi vida, por lo que yo vivo, por quien late mi corazón. Eso significa también decir Jesucristo es mi Señor. Es algo mucho más íntimo entre el hombre y Dios. Es reconocer que Jesucristo es la razón de mi vida, que yo vivo para Él y ya no vivo para mí. Es lo que va a recordar el apóstol San Pablo. Ninguno de nosotros, escribía el apóstol San Pablo a los romanos, vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Romanos 14, 7, 8. En la vida y en la muerte somos del Señor. Palabra de Dios. Eso significa afirmar con nuestros labios que Jesucristo es mi Señor. Significa afirmar que somos pertenencia absoluta de Dios, que le pertenecemos totalmente a Él,
y que Él puede disponer de nosotros en cualquier momento, y tanto en la vida como en la muerte somos de Él. Eso significa proclamar: Jesús es mi Señor. Entonces encontramos esta diferencia en decir Jesús es el Señor, pues decía, significa entrar en el dominio de Él, en el ámbito de su dominio. Y decir que Jesucristo es mi Señor significa que Él es la razón de mi vida. Significa que Él es todo para mí. Significa que Él es el único que le da sentido a mis días, le da la plenitud a mi existencia. Significa reconocer que en la vida y en la muerte le pertenezco a Él. Pues entonces, a todo esto hay que poner esa acción del Espíritu Santo. Hay que pensar en esa acción del Espíritu Santo, que es el que nos va a permitir a nosotros también vivir a plenitud el señorío de Jesucristo en nuestra vida. Y que a través de esa acción del Espíritu Santo, mis labios nunca se cansen de proclamar, primero, que Jesús es el Señor de mi vida. Es mi Señor, el que le da sentido a mi vida. Y segundo, que mis labios nunca se cansen de proclamar que Jesucristo es el Señor, el que reina, el que gobierna al mundo entero, a quien debo escuchar y a quien debo obedecer. Bendiciones.